El tiempo no es lo que crees. No fluye uniformemente para todos. No es una corriente constante que arrastra a todos por igual hacia el futuro. El tiempo es elástico, maleable, personal. Y la prueba más extrema de esto es lo que le sucedería a cualquier objeto que alcanzara la velocidad de la luz. El tiempo se detendría completamente para él. Un fotón de luz emitido por una estrella a millones de años luz de distancia no experimenta ningún paso del tiempo en su viaje hacia nosotros. Para ese fotón, el momento de su emisión y el momento en que llega a tus ojos son el mismo instante. Cero tiempo transcurrido. Esta no es especulación filosófica, es física verificada experimentalmente. Y sus implicaciones para entender la realidad son profundas e inquietantes. Hoy exploraremos qué significa que el tiempo se detenga y cómo esto revela la verdadera naturaleza del universo. Si estos misterios del espacio y el tiempo capturan tu imaginación, suscríbete al canal. Para entender por qué el tiempo se detendría si viajaras a la velocidad de la luz, primero necesitamos entender algo fundamental. ¿Qué es realmente el tiempo? Y la respuesta, aunque parezca sorprendente, es que los físicos todavía debaten esta pregunta. El tiempo es uno de los conceptos más familiares y al mismo tiempo uno de los menos comprendidos en toda la ciencia. En la vida cotidiana, el tiempo parece absolutamente obvio. Es lo que miden los relojes. Es la secuencia de eventos que experimentamos. Primero el desayuno, luego el trabajo, luego la cena. Es la sensación de que el presente se mueve continuamente desde el pasado hacia el futuro. Parece tan fundamental, tan obvio, que es difícil imaginar que pudiera ser de otra manera. Pero esta intuición cotidiana sobre el tiempo es profundamente engañosa. Ha llevado a humanidad durante milenios a asumir cosas sobre el tiempo que resultan ser completamente incorrectas. Y fue necesario uno de los mayores genios de la historia, Albert Einstein, para revelarnos la verdad perturbadora. Antes de Einstein, la visión dominante del tiempo era la de Isaac Newton. Newton concebía el tiempo como algo absoluto y universal. En su sistema, el tiempo fluye a la misma velocidad en todas partes del universo, independientemente de lo que esté ocurriendo. Un segundo en la Tierra es exactamente igual a un segundo en el borde del sistema solar, o en el centro de una galaxia distante, o en una nave espacial viajando a alta velocidad. El tiempo newtoniano es como un río cósmico que fluye uniformemente, bañando por igual a todos los objetos y todos los lugares del universo. Esta visión parecía perfectamente razonable. De hecho, encajaba perfectamente con toda la experiencia humana hasta finales del siglo XIX. Los relojes en diferentes lugares del mundo mostraban el mismo tiempo. Los experimentos físicos daban los mismos resultados independientemente de dónde se realizaran. No había ninguna evidencia de que el tiempo pudiera fluir a diferentes velocidades para diferentes observadores. Pero luego llegaron los experimentos con la luz, y comenzaron a revelar algo profundamente perturbador que el marco newtoniano simplemente no podía explicar. El problema comenzó con la velocidad de la luz. James Clerk Maxwell, el físico escocés, había demostrado matemáticamente en 1865 que la luz es una onda electromagnética que viaja a una velocidad específica, 300.000 kilómetros por segundo. Pero esta velocidad, ¿con respecto a qué? En la física newtoniana clásica, las velocidades siempre son relativas. Si estás en un tren moviéndote a 100 kilómetros por hora y lanzas una pelota hacia adelante a 10 kilómetros por hora, alguien parado junto a las vías verá la pelota moverse a 110 kilómetros por hora. Las velocidades se suman. Esto es tan intuitivo que ni siquiera lo cuestionamos. Pero si la misma lógica se aplica a la luz, surgen problemas inmediatos. Si enciendes una linterna mientras viajas en un tren, ¿se mueve la luz a 300.000 kilómetros por segundo más la velocidad del tren? ¿O a 300.000 kilómetros por segundo menos la velocidad del tren si apuntas hacia atrás? ¿Depende la velocidad de la luz de la velocidad del emisor? Los físicos del siglo XIX asumieron que debía existir un medio a través del cual se propagaba la luz, similar al agua para las olas de sonido en el océano.
lo llamaron el éter. Y la velocidad de la luz de 300.000 kilómetros por segundo debía ser relativa a este éter estacionario. En 1887, Albert Michelson y Edward Morley realizaron un experimento ingenioso para detectar el movimiento de la Tierra a través de este éter. Si la Tierra se movía a través del éter, la velocidad de la luz debería parecer diferente en diferentes direcciones, similar a cómo el sonido llega más rápido si el viento sopla hacia ti. El resultado del experimento fue desconcertante. No encontraron ninguna diferencia. La velocidad de la luz era exactamente la misma en todas las direcciones, sin importar cómo se moviera la Tierra. El éter no existía, y la velocidad de la luz era aparentemente constante para todos los observadores, independientemente de su movimiento. Este resultado devastó el paradigma newtoniano. Si la velocidad de la luz es siempre la misma para todos los observadores, entonces algo más debe cambiar para compensar. Porque en la física clásica, si la velocidad es constante pero el observador se mueve, algo no cuadra. Fue Einstein quien, en 1905, a los 26 años, resolvió este enigma con su teoría de la relatividad especial. Su solución fue radical. Si la velocidad de la luz debe ser constante para todos los observadores, entonces el espacio y el tiempo deben ser flexibles. Deben comprimirse y expandirse según sea necesario para mantener constante la velocidad de la luz. En otras palabras, Einstein invirtió las prioridades. Newton había asumido que el espacio y el tiempo eran absolutos y la velocidad de la luz podía variar. Einstein dijo, no, la velocidad de la luz es absoluta y constante, y son el espacio y el tiempo los que deben variar para mantenerla así. Esta inversión conceptual, aparentemente simple, tiene consecuencias que van mucho más allá de lo que cualquier persona podría anticipar intuitivamente. Y la consecuencia más perturbadora, la que más directamente viola nuestras intuiciones cotidianas, es que el tiempo no fluye a la misma velocidad para todos. Cuanto más rápido te mueves a través del espacio, más lentamente fluye el tiempo para ti en comparación con alguien que está relativamente en reposo. Esto se llama dilatación temporal. Y no es una ilusión, no es un efecto de medición, no es una limitación de nuestros instrumentos. Es una propiedad real y fundamental del universo. La fórmula que describe esta dilatación temporal es elegantemente simple. Si viajas a una velocidad que es una fracción de la velocidad de la luz, tu tiempo se ralentiza por un factor que depende de esa fracción. A velocidades cotidianas, como las de los aviones o incluso los cohetes actuales, el efecto es minúsculo pero medible. A velocidades cercanas a la luz, el efecto se vuelve dramático, y exactamente a la velocidad de la luz, el factor de dilatación se vuelve infinito. El tiempo se detiene completamente. Pero, ¿cómo podemos estar seguros de que esto es real y no solo matemática abstracta? La respuesta es que lo hemos medido directamente, con una precisión extraordinaria. Una de las cosas más extraordinarias de la teoría de la relatividad de Einstein es que no es solo matemática abstracta, es física verificable, medible, confirmada por experimentos que realizamos rutinariamente. La dilatación temporal no es una especulación filosófica, es un hecho tan bien establecido como la gravedad o la electricidad. El primer tipo de evidencia directa viene de las partículas subatómicas llamadas muones. Los muones son partículas similares a los electrones pero mucho más masivas, y se crean constantemente en la atmósfera superior de la Tierra cuando los rayos cósmicos, partículas de alta energía del espacio, colisionan con las moléculas de aire a unos 15 kilómetros de altitud. Los muones son inestables. Se desintegran espontáneamente en otras partículas con una vida media de aproximadamente 2 microsegundos, es decir, 2 millonésimas de segundo. Esto significa que la mitad de cualquier grupo de muones se habrá desintegrado en ese tiempo. Aquí está el problema. Los muones se crean a 15 kilómetros de altitud y viajan hacia la superficie terrestre a velocidades cercanas a la velocidad de la luz, aproximadamente el 99% de c. A esa velocidad recorren unos 3 kilómetros en esos 2 microsegundos. Deberían desintegrarse mucho antes de llegar a la superficie. Sin embargo,
Los muones llegan a la superficie terrestre en grandes cantidades. Los detectores en la superficie los registran constantemente. ¿Cómo es posible si su vida media es tan corta que no deberían sobrevivir el viaje? La respuesta es la dilatación temporal. Desde nuestra perspectiva en la superficie, el tiempo de los muones transcurre mucho más lentamente porque se mueven a velocidades cercanas a la luz. Lo que para nosotros son muchos microsegundos, para el muón es solo su breve vida media de 2 microsegundos. El muón, en su propio marco de referencia, se desintegra en el tiempo correcto. Pero desde nuestra perspectiva, su tiempo está tan dilatado que sobrevive el viaje completo hasta la superficie. Si no existiera la dilatación temporal, virtualmente ningún muón llegaría a la superficie. El hecho de que los detectemos constantemente es una confirmación directa de que la dilatación temporal es real. El segundo tipo de evidencia, quizás el más elegante, es el experimento del reloj de Haffele-Keating, realizado en 1971. Los físicos Joseph Haffele y Richard Keating tomaron relojes atómicos extremadamente precisos, los más precisos disponibles en esa época, capaces de medir diferencias de tiempo de nanosegundos. Pusieron algunos relojes en aviones comerciales que circunnavegaron el mundo en dirección este y en dirección oeste, mientras mantenían relojes idénticos en tierra. Después de los vuelos compararon los relojes. El resultado fue exactamente lo que Einstein habría predicho. Los relojes que viajaron en aviones mostraban tiempos ligeramente diferentes de los relojes en tierra. Las diferencias eran minúsculas, del orden de decenas a cientos de nanosegundos, pero medibles y perfectamente consistentes con las predicciones de la relatividad especial y general. Los relojes que viajaron hacia el este, moviéndose más rápido relativo al centro de la Tierra, mostraron más dilatación temporal por velocidad. Los que viajaron hacia el oeste mostraron menos, y ambos grupos también mostraron efectos gravitacionales, porque volaron a mayor altitud donde la gravedad es ligeramente menor. La tercera y quizás más práctica confirmación de la dilatación temporal la encontramos en algo que millones de personas usan cada día, el sistema GPS. Los satélites GPS orbitan la Tierra a aproximadamente 20.200 kilómetros de altitud, moviéndose a unos 14.000 kilómetros por hora. Para funcionar correctamente, los receptores GPS en la superficie necesitan saber la posición exacta de los satélites, con una precisión de nanosegundos. Pero los relojes en los satélites GPS experimentan dos efectos relativistas que hacen que corran a velocidades diferentes a los relojes en la Tierra. Primero, debido a su velocidad orbital, la dilatación temporal especial hace que sus relojes marchen más lentamente en aproximadamente 7 microsegundos por día. Segundo, debido a que están en un campo gravitacional más débil a gran altitud, la dilatación temporal gravitacional hace que sus relojes marchen más rápido, en aproximadamente 45 microsegundos por día. El efecto neto es que los relojes GPS corren más rápido que los relojes en la Tierra, en aproximadamente 38 microsegundos por día. 38 microsegundos suena insignificante, pero en términos de GPS representaría un error de posición de unos 11 kilómetros por día. En una semana, el error acumulado haría el sistema completamente inútil. Para compensar esto, los ingenieros de GPS ajustan deliberadamente los relojes de los satélites antes del lanzamiento, para que corran ligeramente más lento. Una vez en órbita, los efectos relativistas los traen exactamente a la velocidad correcta. Si no se aplicaran estas correcciones relativistas, tu aplicación de mapas te dejaría en el lugar equivocado por kilómetros. Cada vez que usas el GPS para navegar, estás dependiendo de la teoría de la relatividad de Einstein. La dilatación temporal no es un efecto exótico visible solo en laboratorios de física. Es una realidad práctica integrada en la tecnología cotidiana. Pero estas son velocidades relativamente pequeñas, comparadas con la velocidad de la luz. Los aviones viajan a unos 900 kilómetros por hora, los satélites GPS a 14.000 kilómetros por hora. La velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por segundo, es decir, 1.080 millones de kilómetros por hora.
Los efectos que hemos medido son minúsculos porque las velocidades involucradas son fracciones muy pequeñas de la velocidad de la luz. Pero la relatividad nos permite extrapolar matemáticamente lo que sucedería a velocidades más cercanas a la luz. Y los resultados son cada vez más dramáticos a medida que nos acercamos. Considera lo siguiente. A 10% de la velocidad de la luz, tu tiempo transcurre aproximadamente un 0,5% más lento que para alguien estacionario. Apenas perceptible. A 50% de la velocidad de la luz, tu tiempo transcurre aproximadamente 13% más lento. Empiezas a notar diferencias significativas en viajes largos. A 90% de la velocidad de la luz, tu tiempo transcurre casi 56% más lento. Por cada año que experimentas, el mundo exterior envejece más del doble. A 99% de la velocidad de la luz, tu tiempo transcurre aproximadamente 7 veces más lento. Un año para ti equivale a 7 años en la Tierra. A 99,9% de la velocidad de la luz, tu tiempo transcurre 22 veces más lento. Un año para ti equivale a 22 años en la Tierra. A 99,99% de la velocidad de la luz, tu tiempo transcurre 70 veces más lento. Y a medida que continúas acercándote al 100% de la velocidad de la luz, el factor de dilatación se dispara hacia el infinito. El tiempo transcurre cientos, miles, millones de veces más lento. Y exactamente a la velocidad de la luz, el denominador de la ecuación se vuelve cero. El tiempo se detiene completamente. Esta progresión matemática revela algo profundo. La velocidad de la luz no es simplemente una velocidad muy rápida. Es el límite absoluto del universo, el punto donde el tiempo mismo se colapsa en la inmovilidad eterna. Es un límite cualitativo, no solo cuantitativo. Pero hay algo aún más fascinante que surge de todo esto. Si el tiempo se ralentiza cuando te mueves más rápido, ¿qué significa eso para tu viaje a través del espacio? ¿Qué significa para las distancias que recorres? Aquí es donde la relatividad se vuelve verdaderamente alucinante. La dilatación temporal no viene sola. Viene acompañada de otro efecto igualmente perturbador: la contracción del espacio. Estos dos fenómenos son las dos caras de la misma moneda relativista, y juntos revelan algo profundo sobre la naturaleza del espacio y el tiempo. Cuando te mueves a velocidades cercanas a la luz, no solo tu tiempo se ralentiza. Las distancias en la dirección de tu movimiento también se contraen. El espacio mismo se comprime delante de ti, y cuanto más rápido viajas, más se contrae el espacio. Esto puede sonar completamente absurdo. ¿Cómo puede el espacio contraerse? ¿No es el espacio simplemente el vacío entre las cosas? ¿Cómo puede el vacío encogerse? Pero recuerda lo que Einstein nos enseñó. El espacio no es simplemente un escenario vacío donde ocurren los eventos. Es una parte activa y dinámica de la realidad física, entrelazada con el tiempo en una única estructura llamada espacio-tiempo. Y esta estructura puede estirarse, comprimirse, curvarse. La fórmula para la contracción del espacio es análoga a la de la dilatación temporal. A velocidades pequeñas comparadas con la luz, el efecto es negligible, pero a velocidades cercanas a la luz, las distancias se comprimen dramáticamente. Pensemos en un ejemplo concreto que ilustra cómo la dilatación temporal y la contracción del espacio trabajan juntas. Imagina que quieres viajar a la estrella más cercana al Sol, Próxima Centauri, que está a 4,24 años luz de distancia. Con tecnología actual, ese viaje tomaría decenas de miles de años. Pero supongamos que tienes una nave capaz de viajar al 99,9% de la velocidad de la luz. Desde la perspectiva de alguien en la Tierra, el viaje tomaría algo más de 4 años, ya que viajas casi a la velocidad de la luz, y la distancia es de 4,24 años luz. Pero desde tu perspectiva dentro de la nave, el tiempo transcurre 22 veces más lento, así que experimentarías el viaje en menos de 3 meses, aproximadamente 70 días. Pero desde tu perspectiva, también puedes explicarlo por la contracción del espacio. La distancia de 4,24 años
luz se contrae por el mismo factor de 22. Así que desde tu punto de vista, la distancia a Próxima Centauri no es 4.24 años luz, sino apenas unos 70 días luz, y la estás recorriendo a casi la velocidad de la luz, lo que lleva aproximadamente 70 días. Ambas explicaciones, dilatación temporal y contracción espacial, dan el mismo resultado desde diferentes perspectivas. Esto es lo que Einstein quería decir cuando hablaba del espacio-tiempo como una entidad unificada. No puedes separar el espacio del tiempo. Cuando el tiempo se dilata, el espacio se contrae, de manera que el espacio-tiempo permanece consistente para todos los observadores. Ahora llevemos esto al límite absoluto. ¿Qué sucede exactamente en la velocidad de la luz? Para un fotón viajando a la velocidad de la luz, el tiempo se detiene completamente, como hemos discutido. Pero también, desde la perspectiva del fotón, la distancia que recorre se contrae a cero. Para un fotón, no importa si está viajando desde el Sol hasta la Tierra, 8 minutos de viaje desde nuestra perspectiva, o desde una galaxia a miles de millones de años luz. Desde la perspectiva del fotón, la distancia es cero y el tiempo es cero. El punto de partida y el punto de llegada son el mismo punto en el mismo instante. Esto es lo que significa viajar a la velocidad de la luz. No es simplemente moverse muy rápido. Es existir en un estado donde el espacio y el tiempo pierden su significado usual. Es trascender la dimensión temporal por completo. Ahora bien, imagina lo que esto significa para un viajero hipotético que pudiera acercarse arbitrariamente a la velocidad de la luz, aunque no alcanzarla completamente porque tiene masa. A 99.999% de la velocidad de la luz, la dilatación temporal sería de aproximadamente 224. Un año de experiencia subjetiva equivaldría a 224 años en la Tierra. Una persona que saliera de la Tierra a esa velocidad y viajara durante lo que ella experimentaría como 5 años subjetivos, habría viajado durante 1120 años desde la perspectiva terrestre. Cubriría una distancia de más de 1100 años luz. Podría explorar regiones de nuestra galaxia que están a más de 1000 años luz de distancia, experimentando solo 5 años de envejecimiento personal. Si aumentamos la velocidad aún más, los efectos se vuelven más dramáticos. A velocidades donde el factor de dilatación es de 1000, un viajero que experimenta un año subjetivo habría viajado 1000 años en la Tierra. En una vida humana completa de 70 años subjetivos, podría viajar 70.000 años en el tiempo terrestre y 70.000 años luz en distancia, explorando regiones de la galaxia inimaginablemente distantes desde nuestra perspectiva. Y en el límite teórico extremo, a velocidades infinitesimalmente cercanas a la velocidad de la luz, los factores de dilatación se vuelven tan enormes que en un solo año subjetivo del viajero, millones o incluso miles de millones de años podrían pasar en la Tierra. El viajero podría, en principio, cruzar la galaxia entera en lo que para él serían unos pocos años, mientras que en la Tierra transcurrirían 100.000 años. Esta asimetría tiene consecuencias que van más allá de la simple aritmética. Significa que, en teoría, aunque no en práctica con nuestra tecnología actual, un ser humano podría explorar vastas regiones del cosmos dentro de su propia vida. No necesitaría tecnología de suspensión criogénica, ni generaciones múltiples, ni ningún otro truco de ciencia ficción. Simplemente necesitaría viajar suficientemente rápido. El precio, por supuesto, sería la desconexión total de la civilización humana. Cada vez que regresas de un viaje relativista, el mundo al que vuelves es diferente. Las personas que conocías han envejecido o han muerto. La tecnología ha avanzado. La cultura ha cambiado. Serías como un viajero del tiempo, pero solo hacia el futuro, nunca hacia el pasado. Esto nos lleva a la famosa paradoja de los gemelos, uno de los experimentos mentales más famosos en la historia de la física. Imagina dos gemelos idénticos. Uno se queda en la Tierra. El otro sube a una nave espacial y viaja a una estrella lejana a una velocidad cercana a la luz. Luego regresa. Cuando el gemelo viajero regresa, es más joven que el gemelo que se quedó en casa. No psicológicamente, sino biológicamente. Ha envejecido menos.
Sus células han experimentado menos divisiones. Si llevara un reloj, mostraría menos tiempo transcurrido. ¿Por qué? Porque el tiempo transcurrió más lentamente para el gemelo que viajaba a alta velocidad. No es una ilusión, es real. Los gemelos tienen diferentes edades biológicas cuando se reencuentran. Pero aquí surge una pregunta aparentemente desconcertante. Si el movimiento es relativo, si no hay un estado de reposo absoluto en el universo, ¿por qué el gemelo que viajó es el que envejece menos? ¿No podría argumentar el gemelo viajero que fue el gemelo en la Tierra quien se movió relativamente a él, y por lo tanto debería ser el gemelo terrestre el que envejeció menos? Esta aparente paradoja tiene una resolución elegante. La simetría entre los dos gemelos no es perfecta. El gemelo viajero tuvo que acelerar para salir de la Tierra, desacelerar para detenerse en la estrella, acelerar de nuevo para el viaje de regreso y desacelerar para llegar a la Tierra. Estas aceleraciones rompen la simetría. La aceleración no es relativa como la velocidad constante. Puedes detectar si estás acelerando sin mirar afuera. El gemelo que experimenta las aceleraciones es definitivamente el viajero. Y es él quien envejece menos. Esta asimetría resuelve la paradoja sin violar ningún principio de la relatividad. Esta resolución es importante porque confirma que la dilatación temporal no es un efecto de perspectiva o ilusión. Es genuinamente asimétrica. El gemelo viajero regresa más joven. No parecerá más joven. No creerá que es más joven. Biológicamente, celularmente, molecularmente, habrá envejecido menos. Hay algo profundamente perturbador en todo esto cuando lo aplicas a tu propia vida. Tu edad no es simplemente cuánto tiempo ha pasado desde tu nacimiento en algún reloj universal. Es cuánto tiempo ha transcurrido en tu propio marco de referencia, en tu propia trayectoria a través del espacio-tiempo. Dos personas que nacen el mismo día, pero viajan por rutas diferentes a través del espacio-tiempo, pueden tener edades biológicas diferentes cuando se reencuentran. Tu reloj biológico, el envejecimiento de tus células, el acortamiento de tus telómeros, el desgaste de tus órganos, todo esto depende de cuánto tiempo has pasado en tu propio marco de referencia, no en algún tiempo universal absoluto. El tiempo es personal, no universal. Hasta ahora hemos explorado la dilatación temporal desde la perspectiva de la relatividad especial, que trata el movimiento a velocidad constante. Pero Einstein no se detuvo ahí. En 1915, 10 años después de su teoría especial, publicó la teoría de la relatividad general, que extendió estos conceptos al movimiento acelerado y a la gravedad. Y lo que descubrió añadió otra capa de complejidad extraordinaria a nuestra comprensión del tiempo. La idea central de la relatividad general es el principio de equivalencia, que mencionamos brevemente antes. Einstein se preguntó: si estás en una caja cerrada sin ventanas, ¿puedes distinguir entre estar en reposo en un campo gravitacional y estar acelerando en el espacio sin gravedad? Su respuesta fue que no. Los dos estados son físicamente indistinguibles. Esta equivalencia entre gravedad y aceleración tiene una consecuencia dramática para el tiempo. La gravedad también dilata el tiempo. Un reloj en un campo gravitacional más fuerte corre más lentamente que un reloj en un campo gravitacional más débil. Cuanto más fuerte es la gravedad, más lentamente transcurre el tiempo. Esto significa que el tiempo transcurre más lentamente en el suelo que en la cima de una montaña. No es una diferencia grande. Los campos gravitacionales terrestres son relativamente débiles, pero es medible. Los relojes atómicos en el suelo corren ligeramente más lento que relojes idénticos en altitudes mayores, exactamente como Einstein predijo. Cerca de objetos de gravedad extrema, como estrellas de neutrones o agujeros negros, este efecto se vuelve dramático. Si pudieras colocar un reloj muy cerca del horizonte de eventos de un agujero negro, el campo gravitacional sería tan intenso que el reloj correría extremadamente lento comparado con uno lejos del agujero negro. Para un observador distante, el reloj cerca del agujero negro parecería casi detenido. Y exactamente en el horizonte de eventos, el punto de no retorno de un agujero negro, el tiempo se detiene completamente desde la perspectiva de un observador distante. Un objeto cayendo hacia un agujero negro
parece congelarse en el horizonte de eventos, volviéndose cada vez más rojo y tenue, a medida que la luz que emite se estira y debilita, pero nunca cruza visiblemente el horizonte. Esto crea una imagen unificada del tiempo. La velocidad dilata el tiempo, la gravedad dilata el tiempo, y ambos efectos son manifestaciones del mismo fenómeno fundamental, la curvatura del espacio-tiempo. Einstein nos enseñó a pensar en el espacio-tiempo como una tela flexible de 4 dimensiones, 3 espaciales y una temporal. La masa y la energía curvan esta tela. El movimiento a través de la tela también la afecta, y el tiempo que experimentas depende de tu trayectoria a través de esta tela curvada. Hay una manera elegante de visualizar esto. Imagina que el espacio-tiempo es como una tela elástica estirada horizontalmente. Si colocas una bola de bolos en el centro, la tela se curva hacia abajo en ese punto. Las canicas colocadas cerca de la bola de bolos rulan hacia ella, siguiendo las curvas de la tela. Esto es análogo a cómo la gravedad funciona en la relatividad general. Los objetos siguen las curvas del espacio-tiempo. Ahora imagina que el tiempo es como moverse a lo largo de esta tela. Cuanto más curvada está la tela, ya sea por masa o por movimiento rápido, más lentamente transcurre el tiempo a lo largo de esa curvatura. Las trayectorias más curvas corresponden a tiempos más lentos. Esta imagen nos lleva a una de las ideas más profundas y filosóficamente perturbadoras que emerge de la relatividad: el concepto del universo bloque, o como lo llaman los físicos, el bloque espacio-temporal. En la física newtoniana, el tiempo fluye. Hay un pasado que ya no existe, un presente que está ocurriendo ahora mismo, y un futuro que todavía no existe. Esta visión se llama el presentismo. Solo el momento presente es real. Pero la relatividad complica esto de manera fundamental. Si el tiempo puede transcurrir a velocidades diferentes para diferentes observadores, si lo que es simultáneo para un observador no es simultáneo para otro, entonces la idea de una hora universal se desmorona. Considera este experimento mental. Hay 2 eventos, llamémoslos A y B, que ocurren en diferentes lugares del espacio. Para un observador estacionario, A y B ocurren simultáneamente, en el mismo instante de tiempo. Pero para un observador que se mueve rápidamente, los mismos eventos A y B pueden ocurrir en momentos diferentes. A podría preceder a B, o B podría preceder a A, dependiendo de la dirección y velocidad del movimiento del observador. Esto se llama la relatividad de la simultaneidad, y es una consecuencia directa de la relatividad especial. No es una ilusión. Ambos observadores son igualmente correctos en sus afirmaciones sobre qué evento ocurrió primero. No hay una respuesta objetiva única. Pero si el orden temporal de los eventos puede depender del observador, entonces la idea de que el presente fluye de manera única y universal desde el pasado hacia el futuro se vuelve insostenible. No puede haber un ahora universal que todos los observadores compartan. La solución que emerge de la relatividad es el universo bloque. En esta visión, el pasado, el presente y el futuro todos existen igualmente como parte de la estructura fija del espacio-tiempo. El universo no es algo que está ocurriendo ahora mismo, y que tiene un pasado que ya no existe, y un futuro que todavía no existe. En cambio, es una estructura de 4 dimensiones completamente formada, donde todos los eventos, pasados, presentes y futuros, coexisten simultáneamente. El tiempo que experimentamos no es el universo desplegándose. Es nuestra conciencia moviéndose a lo largo de nuestra trayectoria a través del bloque espacio-temporal. El pasado no desaparece cuando lo dejamos atrás. Sigue existiendo en su lugar en el bloque, igual que los lugares que dejamos atrás cuando viajamos siguen existiendo aunque ya no estemos allí. Esta idea tiene implicaciones filosóficas profundas. Si el futuro ya existe en el bloque espacio-temporal, tanto como el presente y el pasado, ¿somos realmente libres? ¿Podemos cambiar lo que haremos mañana? ¿O esa acción ya existe en el bloque, esperando que nuestra conciencia la alcance? Los físicos y filósofos debaten estas preguntas intensamente.
Algunos argumentan que el libre albedrío es perfectamente compatible con el universo bloque, porque lo que importa es la estructura causal de las decisiones, no si el resultado ya existe en algún sentido. Otros argumentan que el universo bloque implica un determinismo completo, que hace que el libre albedrío sea una ilusión. Pero hay algo aún más perturbador. Si el universo es un bloque espacio-temporal donde todos los momentos coexisten, entonces nuestros seres queridos que han muerto no han dejado de existir en ningún sentido absoluto. Siguen existiendo en su lugar en el bloque espacio-temporal. El momento de su nacimiento, su vida, y sí, también el momento de su muerte, todos existen igualmente como partes de la estructura permanente del universo. Esta visión puede ser extrañamente reconfortante para algunos, perturbadora para otros. Sugiere que el universo es mucho más rico y complejo de lo que nuestra percepción cotidiana nos hace creer. No estamos viviendo en un universo que fluye hacia el futuro, sino navegando a través de un universo que ya contiene todo lo que ha sido, es y será. Y la velocidad de la luz, en este contexto, no es simplemente un límite de velocidad. Es el mecanismo que determina cómo diferentes observadores experimentan su trayectoria a través del bloque espacio-temporal. Cuanto más rápido te mueves a través del espacio, más lentamente avanzas a través del tiempo. Y a la velocidad de la luz, tu avance a través del tiempo se detiene completamente. Te conviertes, de alguna manera, en un ser atemporal, existiendo simultáneamente en todos los puntos de tu trayectoria espacial. Todo esto nos lleva a una pregunta que los filósofos han debatido durante siglos, pero que la física moderna ha reformulado en términos concretos y matemáticos. ¿Qué es exactamente el tiempo? ¿Por qué fluye en una dirección? ¿Por qué siempre avanzamos del pasado al futuro y nunca al revés? La pregunta sobre por qué el tiempo fluye en una sola dirección, siempre del pasado hacia el futuro y nunca al revés, es una de las más profundas en toda la física. Los físicos la llaman el problema de la flecha del tiempo, y su respuesta revela algo extraordinario sobre la naturaleza del universo y nuestra existencia dentro de él. Aquí está la paradoja fundamental. Casi todas las leyes de la física son simétricas en el tiempo. Si filmaras una colisión entre dos bolas de billar y luego reprodujeras el video al revés, el video inverso también obedecería perfectamente las leyes de la física. No podrías distinguir cuál es la versión correcta y cuál la invertida solo mirando las bolas colisionar. Lo mismo es cierto para las interacciones gravitacionales, electromagnéticas y nucleares. Las ecuaciones que las gobiernan funcionan igual hacia adelante y hacia atrás en el tiempo. No hay nada en las leyes fundamentales de la física que diga que el tiempo debe fluir en una dirección específica. Y sin embargo, experimentamos claramente una dirección del tiempo. Los huevos se rompen, pero no se reensamblan solos. El café caliente se enfría, pero nunca se calienta espontáneamente en una habitación fresca. Los seres vivos envejecen y mueren, pero no rejuvenecen. Las memorias son del pasado, nunca del futuro. Esta asimetría es tan obvia en nuestra experiencia que parece imposible cuestionarla. ¿De dónde viene entonces esta asimetría si las leyes fundamentales no la imponen? La respuesta que los físicos han desarrollado involucra un concepto llamado entropía, y su comportamiento está descrito por la segunda ley de la termodinámica. La entropía es una medida del desorden o de la cantidad de maneras en que puede organizarse un sistema. Un huevo intacto tiene baja entropía, está altamente organizado. Un huevo roto tiene alta entropía. Los componentes están más desordenados y dispersos. La segunda ley dice que en un sistema cerrado, la entropía siempre tiende a aumentar o a permanecer igual, nunca a disminuir espontáneamente. Esta tendencia al desorden creciente es lo que crea la flecha del tiempo. Los procesos que aumentan la entropía, como romper un huevo, mezclar café con leche o envejecer, ocurren espontáneamente. Los procesos que disminuirían la entropía, como un huevo ensamblándose solo o una persona rejuveneciendo, son físicamente posibles según las leyes fundamentales, pero astronómicamente improbables, porque requieren que todos los componentes se muevan de manera perfectamente coordinada
en la dirección correcta. Pero aquí está la pregunta más profunda. ¿Por qué la entropía del universo era tan baja en el pasado? Si la entropía siempre aumenta, debe haber sido menor antes. Y si retrocedemos suficientemente en el tiempo, llegamos al Big Bang, cuando el universo tenía una entropía extraordinariamente baja para su tamaño. Esta baja entropía inicial es el origen último de la flecha del tiempo. No hay nada en las leyes de la física que imponga que el universo comenzara en un estado de baja entropía. Es una condición inicial que simplemente era así, y a partir de ese estado inicial de orden extremo, el universo ha estado evolucionando hacia estados de mayor desorden, y esa evolución es lo que experimentamos como el flujo del tiempo. Esta perspectiva tiene una implicación filosófica profunda. Nuestra experiencia del tiempo, la sensación de que el presente fluye desde el pasado hacia el futuro, la capacidad de recordar el pasado pero no el futuro, todo esto tiene su origen en las condiciones específicas del Big Bang. Somos criaturas del tiempo porque el universo comenzó de una manera particular. Y aquí llegamos a algo verdaderamente asombroso. Si el tiempo es una propiedad emergente del universo, si surge de condiciones iniciales específicas y de la tendencia al desorden creciente, entonces nuestra experiencia del tiempo fluyendo podría ser, en cierta medida, una ilusión. No en el sentido de que las cosas no ocurran en secuencia, sino en el sentido de que el flujo mismo, la sensación de que el ahora avanza constantemente, podría ser una construcción de nuestra mente más que una propiedad fundamental del universo. Algunos físicos y neurocientíficos argumentan que la experiencia subjetiva del tiempo fluyendo es una característica de cómo procesa información el cerebro humano. Nuestro cerebro integra información sensorial durante un período de tiempo, aproximadamente 80 milisegundos, y luego crea la sensación de un momento presente continuo. Pero este presente es una construcción, no una ventana directa a la realidad. Y si regresas a la velocidad de la luz y lo que le sucede al tiempo, todo esto adquiere un significado más profundo. Para un fotón viajando a la velocidad de la luz, no hay flujo del tiempo. No hay pasado ni futuro, solo un eterno presente inmóvil. Si el flujo del tiempo es una propiedad emergente que surge de procesar información en el tiempo, entonces un fotón, que existe completamente fuera del tiempo, no experimenta ningún flujo. ¿Qué significa esto para nuestra comprensión de la conciencia y la experiencia? Si la experiencia del tiempo fluyendo es una propiedad de los sistemas que procesan información, ¿podría existir algún tipo de experiencia para un ser hipotético que viajara a la velocidad de la luz? ¿O la experiencia misma requiere el flujo temporal? Estas preguntas están en la frontera entre la física, la neurociencia y la filosofía. No tenemos respuestas definitivas, pero el hecho de que las leyes de la física nos lleven a plantearlas dice algo sobre la profundidad de lo que hemos descubierto. Hay una última reflexión que quiero compartir contigo, y es sobre lo que todo esto significa para tu vida cotidiana. Hemos recorrido un largo camino desde la pregunta inicial sobre qué sucedería si viajaras a la velocidad de la luz. Hemos explorado la relatividad especial, la dilatación temporal, la contracción del espacio, el universo bloque, la flecha del tiempo y la naturaleza de la experiencia consciente. Pero al final, todo regresa a algo muy personal y muy inmediato. El tiempo que tienes. Tu tiempo. El tiempo que transcurre para ti en tu propio marco de referencia, siguiendo tu propia trayectoria a través del espacio-tiempo. La relatividad nos enseña que el tiempo es personal, no universal. No hay un reloj cósmico que lleva la cuenta de un tiempo absoluto que todos compartimos. Hay solo el tiempo de cada observador, determinado por su propia historia de movimiento y gravedad. Tu tiempo es tuyo, de una manera más profunda de lo que Newton podría haber imaginado. Y esto, paradójicamente, le da un valor más profundo a cada momento. Porque tu tiempo, el tiempo que experimentas en tu propio marco de referencia, es genuinamente tuyo. No es compartido por todos. Es la medida de tu propia trayectoria a través del universo. Cuando piensas en el envejecimiento desde esta perspectiva, cambia algo. No estás simplemente siendo arrastrado por una corriente temporal universal hacia la vejez.
estás recorriendo tu propia trayectoria única a través del espacio-tiempo, acumulando tu propio tiempo subjetivo. Cada año que pasa no es tiempo perdido, sino tiempo vivido, tiempo que ha ocurrido en tu propio marco de referencia y que existe permanentemente en el bloque espacio-temporal. Los momentos que has vivido, las personas que has amado, las experiencias que has tenido, todos existen permanentemente como parte de la estructura del universo. El universo bloque los conserva, no en la memoria, no en ningún archivo, sino en la estructura misma del espacio-tiempo. El pasado no desaparece. Existe permanentemente, inaccesible a nuestro avance hacia el futuro, pero real de la misma manera en que son reales los lugares que dejamos atrás cuando viajamos. La velocidad de la luz nos enseña sobre el tiempo de una manera que ninguna otra constante puede. Es el umbral donde el tiempo se detiene, donde la dimensión temporal deja de tener significado. Y al contemplar ese límite, llegamos a apreciar más profundamente lo que significa existir dentro del tiempo, avanzando continuamente a través de ese tejido de 4 dimensiones que Einstein llamó espacio-tiempo. Somos criaturas temporales en el sentido más literal. Existimos dentro del tiempo, somos moldeados por él. Dependemos de él para tener experiencias y memorias y esperanzas. Y aunque nunca podremos viajar a la velocidad de la luz, al entender lo que sucedería si pudiéramos, comprendemos mejor lo que el tiempo realmente es y lo que significa para nosotros. La próxima vez que mires tu reloj, recuerda que ese tiempo que marca no es universal. Es tu tiempo personal, el tiempo de tu trayectoria específica a través del espacio-tiempo. Cada segundo que marca es un segundo que has vivido en tu propio marco de referencia, un segundo que se convierte en una parte permanente del universo bloque. El tiempo es el tejido más íntimo de tu existencia. Y gracias a Einstein, sabemos que ese tejido es mucho más rico, más extraño y más maravilloso de lo que jamás hubiéramos imaginado. Si este viaje a través de la relatividad y la naturaleza del tiempo te ha fascinado, si ha cambiado aunque sea ligeramente cómo piensas sobre los segundos y minutos de tu vida, te invito a suscribirte al canal. Porque el universo está lleno de verdades como esta, verdades que parecen abstractas y distantes, pero que en realidad nos hablan de lo más íntimo y fundamental de nuestra existencia. Gracias por acompañarme en este extraordinario viaje a través del tiempo y la luz. Hasta nuestra próxima exploración del cosmos. Sa.